Soria sufre hoy las duras consecuencias del COVID-19. Cañada Real tiene una responsabilidad con Soria, un compromiso contigo. Ganaderos, trabajadores, transporte y repartidores lo damos todo con amor y entrega para que dispongas diariamente de la leche y productos que producimos para ti. Cañada Real está orgullosa de ser de Soria y agradece a Soria su respuesta ante la crisis. Coraje y esperanza. ¡Ánimo, Soria! La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor, el sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. En estos momentos tan complicados, Soria necesita más que nunca que apoyemos la compra de sus productos y empresas. En Hipermercado Leclerc siempre hemos fomentado las alianzas con productos locales. Ahora es importante ser solidarios y responsables con las empresas de Soria y provincia. Siempre que puedas, elige productos de Soria, elige tu tierra, elige tu provincia. Hipermercado Leclerc Soria. Lo local es lo nuestro. Zapata García Asesores. Asesoría y consultoría integral para empresas y autónomos. Contabilidad, impuestos y trámites laborales. Acreditados como gestoría administrativa con sello de confianza. Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas. Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales. Declaraciones de la renta, tramitación de herencias y auditorías para grandes empresas. Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario. Abierto el periodo de presentación de la campaña de la renta. Te atenderemos en el teléfono 975 22 94 24 o en el correo electrónico info@zapatagarciaasesores.es. Caja Rural FOES y la Cámara de Comercio lanzan Soria contra el COVID, una acción solidaria de carácter popular para que empresas, autónomos, colectivos y la sociedad en general puedan colaborar para dotar de material a los sanitarios de nuestra tierra. Es momento de agradecer su trabajo y dedicación. Soria contra el COVID. Luchemos como auténticos numantinos. Por vuestra confianza, por vuestra responsabilidad, por vuestra paciencia, por creer en el comercio de cercanía. Por todo esto, desde Supermercado Udaco tenemos un mensaje para todos vosotros. Muchas gracias. Vosotros sois nuestros héroes. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos UVA, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. De Soria y, por otro lado, la prolongación de la permanencia en el servicio activo como funcionario de carrera del señor interventor municipal con la categoría superior de tesorería, acogiéndose al derecho que tienen los trabajadores de la casa, ¿no? En siguiente, concesión definitiva de la IRA de rehabilitación en áreas de ecoinversión, en este caso Cádiz Diocesana de Soria, para una rehabilitación de fachada, adecentamiento de fachadas, sótano y acometido del núcleo de escalera y aislamiento de fachadas en edificios de viviendas. El importe de la ayuda trasladada en este caso son 20.734 euros. Distintas licencias en el área de urbanismo, la ejecución y autorización de obras para demolición y posterior construcción de una vivienda unifamiliar en la barriada, en la calle Cicampeador. Por otro lado, la aprobación de un proyecto de reforma de un portal en Nuestra Señora de Barnuevo. También la aprobación de un proyecto básico de concesión de licencia de obras para un edificio de 34 viviendas, 37 garajes y 30 trasteros en la calle Pedro de Rúa. Después traemos las áreas, las renuncias, algunas o prórrogas de los contratos vinculados a la suspensión de fiestas de San Juan, ¿no? Por un lado, la renuncia a la celebración del contrato de explotación de la Plaza de Toros de Soria. Como sabéis, está el pliego de licitación vivo. Por tanto, lo que se hace es renunciar a la continuidad en la tramitación del expediente.
La siguiente es la prórroga del contrato de suministro para los bastones de cuadrilla para el año 2021. Prórroga también para el contrato de suministro de adorno floral para el año 2021. Suspensión del contrato de suministro de tajadas de carne. Prórroga del contrato de los servicios de alquiler de cabinas higiénicas. Suspensión del contrato para la celebración y suministro de quema de castillos y fuegos artificiales. Prórroga del contrato de suministro de comidas y vinos españoles durante la celebración de las fiestas de este año. Y la prórroga del contrato también de servicios de régimen de auxiliar de los constructores de obra para los Sanjuanes en Navalenguas Compa, en los actos que se celebran en Balonsadero. También la renuncia a la celebración del contrato de aseguramiento de las fiestas de San Juan para este año, vinculadas a las de San Saturio, tendremos que hacer el pliego también para San Saturio. Y después la aprobación del proyecto y la licitación del rectificado del mismo y los cambios que se han tenido que derivar también en el pliego administrativo para el proyecto de obras de la Plaza de Concepción, ¿no? Revisado el proyecto por parte de los servicios técnicos. Hay algunas de las cuestiones que necesitaban de pequeñas reformas en lo que son los encuentros de lo que es la Plaza de Concepción con lo que es la calle Sagunto y la calle Vicente Tutor. Esa pequeña reforma ha hecho que volvamos a tener que traer a esta Junta de Gobierno tanto la aprobación del proyecto como el nuevo pliego de licitación, tanto técnico como administrativo, ¿no? Como sabéis, se está finalizando ahora mismo lo que es la ejecución de lo que es la retirada del mercado provisional y en un plazo aproximadamente desde que se adjudique la obra de en torno a los 6 meses se prevé la culminación y por tanto la rehabilitación y remodelación también de todo ese entorno de esa plaza que queremos también aprovechar para prolongar lo que es la calle Sagunto también desde el encuentro a la anterior plaza ya recuperada y remodelada que es la Plaza del Rey Sabio, ¿no? Completando prácticamente todo lo que es ese entorno de la ciudad que con su rehabilitación también como espacio comercial adscrito al mismo, ¿no? Y creo que queda un punto, ¿sí?, que también va vinculado, que es una adenda al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Soria y Iberaval para facilitar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Soria, ¿no? Bueno, lógicamente y por derivado de la situación económica en la que están atravesando las empresas, ya anunciamos, ¿no?, la puesta en activo de mayores recursos económicos a disposición de este convenio de Iberaval para precisamente poder no dejar a nadie, ¿no?, fuera de este acuerdo, que lo que sabéis financia una gran parte de los intereses y comisiones de apertura de los préstamos que tanto para circulante como para inversiones quieren abordar a través de Iberaval las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, ¿no? Es un convenio que tenemos vivo hace varios años en el que hemos cumplido la totalidad del presupuesto, en torno a los 80.000, 100.000 euros aproximadamente al año, que este año nos suscribimos de nuevo y que en lo que va de año teníamos ya suscritos 80.000 euros y teníamos pendiente de suscribir otros 84.000 en un expediente ya iniciados o formalizados, ¿no? Y por tanto, siendo conscientes de que teníamos una partida presupuestaria que no iba a ser capaz de asumir todas las propuestas que teníamos entre la mesa, ya anunciamos en nuestro plan económico anterior el incremento de 80.000 euros hasta los 120.000 y que hoy ampliamos a través de la adenda de este convenio hasta los 200.000 euros, ¿no?, intentando asegurar también con con otra serie de medidas, pues de alguna forma el apoyo y la colaboración a las inversiones o al circulante desde el punto de vista financiero que sean necesarios para mantener la actividad de las empresas, ¿no? Como digo, entra dentro de nuestro plan económico y lo que ha variado de estos meses atrás hasta la fecha es que, bueno, en una previsión de 80.000 al año hemos pasado a 120.000 en apenas 2 meses y unas semanas después elevamos la cantidad hasta los 200.000 euros, ¿no? Esto hace que se formalicen con las 31 operaciones aprobadas y las 27 operaciones que están ahora mismo tramitándose, que movilizan en torno a los 150.000 euros, son prácticamente 3 millones los euros que en circulante y en inversiones ha capitalizado y ha inducido esta propuesta de convenio, como digo, a través de Iberaval, cuya adenda también aprobamos hoy, ¿no? No son estas las únicas medidas, ya se presenta por parte de Javier Muñoz el plan económico completo que comprende
otra serie de medidas de pequeñas enfocadas a las pequeñas y medianas empresas, una línea similar a esta también para ayudas al pago de los intereses y comisiones de apertura para aquellas pymes que no trabajen a través de Iberaval, de en torno a los 150.000 euros aproximadamente, conocidos, ¿no? Y que creo que están generando bastante expectativa, bonos de comercio que por un importe inicial de 200.000 euros vamos a poner encima de la mesa de forma inmediata en cuanto se produzca la apertura de los comercios y de la hostelería. También una partida importante de en torno a los 175.000 euros, ¿no? Para la promoción turística que tiene que ser coordinada en este caso. Para eso estamos trabajando con la propia Diputación Provincial y los planes de empleo y las ayudas de inversión que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Por tanto, bueno, son medidas que poco a poco se irán poniendo encima de la mesa, se irán aprobando a través de la Junta de Gobierno y que lo que ello persigue la reactivación de la economía cuando el avance de las distintas fases de desescalada y la recuperación de la vida normal sea posible, la vida ordinaria sea posible, tanto en la ciudad como en la provincia de Soria, ¿no? Esperemos que sea la forma más rápida posible, ¿no? Esto en cuanto a Junta de Gobierno de hoy, supongo que ahora tenemos abiertos a preguntas, incluso también con el tema de la evolución de la pandemia y bueno, lo que parece ser que finalmente se va a aprobar con respecto a la propuesta que finalmente la Junta de Castilla y León ha elevado al Ministerio y de la cual todavía no conocemos el detalle, a pesar de que le hemos pedido en el CECOPI en reiteradas ocasiones. Me preguntáis si os parece ahora. Buenas, Carlos. Yo, Sergio García de Soria Noticias, quería preguntar, antes de meternos en el jaleo del coronavirus, ¿cuánto es el seguro de las fiestas? Así a modo curiosidad. Entonces, la partida, creo que eran, hablo de memoria, porque de otros años son 70.000 euros. Vale. Espera, lo voy a mirar seguro, así me voy a columpiar, ¿vale? Es que no viene la renuncia, pero hablo de memoria, pero que te lo mire luego Sandra. No, es que no viene. Te lo mire luego Sandra, pero en torno a los 60.000-70.000 euros está, ¿vale? Carlos, Vale. soy José Luis de Onda Cero. ¿Me oyes? Sí. Te iba a preguntar, ¿estás de acuerdo con que todavía Soria no está en condiciones para incorporarse a la fase 1, como debería serlo? No sé. ¿Qué impresión te produce y cuándo te parece que Soria, o lo dejas a los técnicos? Ya sé que el ayuntamiento no tiene competencias en esto, pero bueno, impresiones sí. Bueno, yo, en primer lugar, digamos que hay que hacer un análisis global sobre todo esto, ¿no? Y yo creo que en este caso es acertada, ¿no? La prudencia con respecto a la situación actual que hoy por hoy tiene la provincia de Soria, ciudad de Soria, provincia de Soria, barra también Comunidad Autónoma de Castilla y León, ¿no? Que creo que en la que hay que analizar dos objetivos, ¿no? Digo, acertada la prudencia en el que se ha primado, lógicamente, lo que tiene que no puede perderse como prioridad, como objetivo único básico a conseguir que en toda esta situación, que es salvaguardar la salud de la ciudadanía, ¿no? Y con esa premisa, lógicamente, tenemos que trabajar, ¿no? Y, por tanto, la situación de desescalada del mantenimiento en la fase 0 en el momento actual creo que es acertado, ¿no? ¿Dónde discrepo más, ¿no? Y donde creo que ya lo conocéis, ¿no? Me parece que en la definición o la diferenciación de las distintas fases por áreas de salud, al menos en un ámbito como es el área de salud de Soria, bueno, unidades básicas, las 15 que tenemos, creo que no es acertada, ¿no? Estamos esta misma mañana analizando en el propio CECOPI en la propuesta de desescalada, tan solo pasar a fase 1, en la zona de Tierras Altas, en la zona de San Pedro Manrique, precisamente lo que está motivando es más incertidumbres, más dudas que certezas, ¿no? Desde la negativa de los alcaldes, ¿no? Que el propio documento que se recoge para el trasvaso de fase tiene que ser escuchado los ayuntamientos y todos de forma unánime se han posicionado de forma contraria a la salida, ¿no? Al paso de la fase 1, ¿no? A otra serie de condicionantes que tienen que ser atendidos, ¿no? Como es el de la movilidad, ¿no? El control de la movilidad. Estamos hablando que la zona de San Pedro Manrique es una zona limítrofe, en este caso, con una cercanía tanto mayor que la ciudad, y con la ciudad de Soria, con la zona de La Rioja y con la zona de Navarra, ¿no? Son zonas de frontera entre esas dos comunidades autónomas, ¿no? Y, por tanto, el paso y el incremento de la movilidad, ¿no? Autorizada en La Rioja y en Navarra va a perjudicar también, en ese sentido, ¿no? A esa zona de San Pedro Manrique para controlar la misma, ¿no? Luego, el análisis de la movilidad con el centro de referencia, que es la capital de la provincia, de las 26 áreas básicas las zonas básicas de salud,
que ha solicitado la autorización para pasar a la fase 1 en la comunidad autónoma, la que mayor porcentaje de movilidad tiene, es decir, el mayor flujo de habitantes, de ciudadanía que reside en esas zonas de contacto con la capital, que se eleva hasta el 11% de la población, de las 27 de toda la comunidad autónoma está en esa zona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bajo mi punto de vista no es tan acertado, ¿no?, como la prudencia que se ha mantenido en el pasado de la fase 0 a la 1 en este momento con San Pedro Manrique, ¿no? Y después hay otras dos cuestiones que creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sin perder la perspectiva, como digo, de la prioridad que tenemos que tener todos en mente, ¿no?, que es salvaguardar la salud de la ciudadanía. Luego existen dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no?, para poder pasar de una fase a otra. La primera de ellas es la propia evolución de la pandemia, ¿no? La evolución de la pandemia lo que viene a decir es de qué forma estamos afectados, ¿no?, un porcentaje de la ciudadanía por la incidencia de la enfermedad y de qué forma se ha gestionado en cada uno de esos territorios esa enfermedad, ¿no? Porque de la gestión de la pandemia, lógicamente, se repercute, se traslada el grado de influencia de afectación que ha tenido a la población. Y aquí lo tenemos muy claro, ¿no?, el diagnóstico, ¿no? Tenemos una mayor grado de afectación, ¿no?, tanto de contagios como de mortalidad o letalidad de la enfermedad, precisamente por nuestro frágil sistema sanitario, ¿no? Y eso ha hecho que estamos sufriendo más de la cuenta. Bien, eso por un parte, ¿no? La evolución de la pandemia tiene que ser analizada. Y en segundo lugar, la respuesta que nuestro sistema sanitario debe de poder ser capaz de dar si existiera un rebrote, para lo que es necesario hacer un plan de desescalada y un plan de contingencia. Bien, esas dos cuestiones, ¿no?, es lo que yo creo que tenemos que intentar poner encima de la mesa, ¿no? Porque de la misma forma que ahora podemos hablar de prudencia, de acertada prudencia, a la hora de entender que tenemos que estar en la fase 0, no podemos permanecer de forma perpetua hasta el 28 de junio en esta fase, ¿no? Ni tan siquiera podemos esperar hasta el 15 de junio, ¿no? Porque la evolución de la enfermedad en estado de alarma y con fase 0 tiene que ser todavía menor, ¿no? Es decir, tiene que haber menor número de contagios, tiene que haber, porque la normativa de confinamiento todavía es muy estricta en estos territorios y, por tanto, la evolución de la pandemia tiene que ir a mejor. Pero para que vaya mejor y poder pasar de fase, lo que tiene que ir a mejor también es el refuerzo de recursos humanos, técnicos y materiales de nuestras infraestructuras sanitarias, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, como en el servicio de epidemiología, para poder dar una respuesta eficaz si se produce un brote. Si esto no se está haciendo, es lo que yo estoy demandando de forma permanente y de forma constante, ¿no? Porque entonces no haré que salgamos en igualdad de condiciones, ¿no? No sé si me he explicado con todo esto, ¿no? Es decir, hay dos líneas de trabajo. Una, la evolución de la pandemia, que evalúa fundamentalmente el impacto que la enfermedad ha tenido en los territorios, y dos, la gestión sanitaria de ese impacto en cada uno de los territorios, ya que ha sido mala. Y en segundo lugar, ¿qué refuerzos vamos a tener para que tengamos una respuesta eficaz si sucede un rebrote? Si no cumplimos ninguna de las dos, no podemos estarnos aquí de forma permanente. Por tanto, el refuerzo tiene que ser inmediato, como digo, de recursos humanos, técnicos y materiales en primaria, en secundaria, o en primaria, perdón, en primaria, en hospitalaria y en servicio de epidemiología, ¿no? Y eso significa que se tienen que poner recursos encima de la mesa, ¿no? Y recursos, a ver los hilos, ¿no? Mira, hay más a eso, algo que también quería apuntaros en esta rueda de prensa, ¿no? Más allá de los 16.000 millones, ¿no?, que las comunidades autónomas van a recibir del Gobierno de España para hacer frente a esta situación, hay algo que mañana, que celebramos precisamente el Día de Europa, también tenemos que conocer, ¿no? Hay más de 3.000 millones de euros que ahora mismo las gestiones del Gobierno de España van a poner a disposición de las distintas comunidades autónomas para aquellos fondos de desarrollo, los fondos FEDER, que no se hayan ejecutado y que se estén fuera del programa operativo actual, que finalizaba en el año 2020, puedan ser derivados a infraestructuras sanitarias o a sufragar proyectos, gastos e inversiones que tengan que producirse derivados del COVID, ¿no? Pues miren, no existe mejor partida presupuestaria para alcanzar un equilibrio territorial, que es lo que marca los objetivos europeos, que esos fondos de desarrollo puedan destinarse a estos territorios en los que más débiles hemos estado en la respuesta por nuestra fragilidad de servicio sanitario, ¿no? Y por tanto, si hoy tenemos
previsible comienzo o finalización, perdón, del hospital, ¿no? Hasta dentro de 2 o 3 años, ¿no? Si no recuerdo mal, me decía ahora mismo Javi que restan en torno a los 24 o 30 meses para la finalización todavía del hospital, ¿no? Bueno, pues tendremos que intentar agilizar al máximo la finalización de esa segunda parte del hospital. Ya no hablamos ni tan siquiera de la rescisión del contrato allá por el año 2012, es decir, 8 años después de cuando tendría que estar comenzando las obras. Hoy la foto prácticamente es la misma que hace 10 años atrás, y lo que tenemos que hacer es poner esos recursos sanitarios o esos recursos económicos para, de alguna forma, acelerar de una forma muy importante la dotación de ese hospital, la contratación de personal para ese hospital y comenzar a poder dar una respuesta mucho más potente en el corto, en el medio y en el largo plazo. El corto es estos 15 días que tenemos de fase 0, ojalá que puedan ser menos. Esa es la pregunta que he hecho yo en este copy, de la que se me ha respondido que posiblemente pudieran plantearse incluso escenarios de paso de fase a fase que no se fueran al horizonte quincenal, sino que pudiéramos ir en el horizonte semanal. Ojalá sea así, porque de eso va a depender fundamentalmente también la reactivación económica de la sociedad soriana y la recuperación de nuestra vida ordinaria normal, ¿no? Pero todo eso hay que hacerlo, ¿no? Y eso tiene que hacerlo quien es el gestor y el competente en materia sanitaria, en este caso, y en materia también de dinamización económica y social, que es la Junta de Castilla y León, ¿no? Sonia de COPE nos pregunta, que no ha entendido muy bien, cuál es tu postura sobre la desescalada, si unidades básicas de salud o... A ver, yo creo que en el momento actual, ¿no?, con las dos variables que se tienen que tener en cuenta para poder pasar de fase 0 a fase 1, que no es otra cosa que es la situación de la pandemia en el territorio, es decir, en la provincia de Soria, y 2, las condiciones en infraestructuras sanitarias, en primaria, en hospitalaria, en servicios epidemiológicos que tenemos para dar respuesta, es sensato mantenernos en la fase 0. No me gusta la desescalada en zonas básicas de salud, porque yo entiendo que la área de salud íntegra de la provincia de Soria sería mucho más ajustada a la realidad, que es lo que estamos pidiendo todas las alcaldesas y alcaldes de todos los municipios, incluidos los que pretenden sacar ahora mismo, que es la zona de San Pedro Manrique, porque es mucho más factible poder controlar tanto la evolución de la pandemia como la movilidad de las personas si toda la provincia salimos de fase a fase a la vez. Porque además tenemos un único hospital de referencia, que es el de Soria, porque tenemos zonas básicas de salud tan grandes como las de Soria Rural, porque tenemos zonas básicas de salud, incluida la propia capital entre Soria Norte y Soria Sur, y es muy difícil controlar, restringir los movimientos y, por tanto, velar porque no se pueda incrementar la capacidad para que se produzca un brote, ¿no?, si tú no restringes esa movilidad. Es decir, no me gusta la salida por áreas de salud, lo digo abiertamente, ¿vale?, entendiendo que tendríamos que salir toda la provincia de Soria a la vez. Pero diciendo esto, ¿no?, y entendiendo que ya lo ha presentado su propuesta a la comunidad autónoma, lo que tenemos que decir es que tampoco nosotros podemos ser los últimos que están en el vagón de cola de salida en esta situación. Es decir, no podemos quedarnos de forma permanente en la fase 0. Y para no quedarnos de forma permanente en la fase 0, para intentar recuperar nuestra vida normal lo antes posible, para intentar recuperar la actividad económica, no muy por detrás que el resto de los territorios, necesitamos cumplir las dos premisas. Que la evolución de la pandemia sea positiva, y eso lo vamos a hacer con 15 días más en la fase 0. Pero la segunda de ellas es la capacidad de respuesta que nuestro sistema sanitario tenga. Y para eso necesitamos reforzar los recursos humanos, técnicos y materiales en primaria, hospitalaria y servicio de epidemiología. Porque si no, sí que nos quedaremos los últimos. Y eso hará que se incremente la brecha de desigualdad con respecto a otros territorios. Y eso es lo que no puede ser, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no?, cuando hablamos, quiero recalcarlo también, porque mañana es Día de Europa y tenemos fondos FEDER ahí, ¿no?, y hablamos de la insostenibilidad del modelo productivo actual, la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual, ¿no?, en el que planteamos nuestros grandes aliados con territorios como Madrid, ¿no?, por la insostenibilidad de su modelo y por la insostenibilidad del nuestro, ¿no?, algunos por exceso de atención y acumulación de gente y el otro por defecto, o por todo lo contrario. Pues mira, me llama mucho la atención que el mapa rojo de toda España sean 3 comunidades, bueno, 2 y una que creo que ha mentido, ¿no?, que es Cataluña, que es Madrid y que es Castilla y León, las más pobladas y las menos pobladas.
Creo que eso dice mucho sobre la insostenibilidad del modelo y da la razón a aquellos que estábamos trasladando constantemente que necesitamos otro modelo productivo, que necesitamos otra serie de políticas públicas que de alguna forma, bueno, corrigieran todo esto, ¿no? Pero es que esta pandemia nos ha puesto frente al espejo de una forma muy cruda. La comunidad menos poblada, conjuntamente con las más pobladas, son las que están evidenciando que el modelo de desarrollo actual no es sostenible, ni muchísimo menos, ¿no? Y que la insostenibilidad de los servicios públicos en esos tres modelos también es algo que se ha puesto de una forma encima de la mesa bastante dura. Eso es lo que estamos intentando plantear, ¿no? No podemos ser Castilla y León, en este caso, los que volvamos a pagar esa situación de desigualdad. Y esto es una escala, ¿no? Castilla y León es a España, como Soria es a Castilla y León. Dentro de todos los territorios, pues Soria y Segovia, que son las más despobladas, son las que peor están también haciendo frente a la crisis. ¿Por qué? Porque son las que menos recursos públicos tienen, también en infraestructura sanitaria y en personal sanitario. Y eso, lamentablemente, nos sitúa aquí. Y eso hay que reconocerlo para enmendarlo. Y se enmienda mediante más políticas públicas. Se enmienda con fondos FEDER y se enmienda con una aplicación de políticas públicas y de inversión pública que es absolutamente necesario. En el largo plazo, lógicamente, pero también en el corto. Porque si no metes en el corto y no salimos en igualdad de condiciones por fases, en las fases escalada que otros territorios, cuando unos ya hayan avanzado, ya han recuperado plenamente la actividad económica, nosotros seguiremos en el vagón de cola y, por tanto, se incrementará todavía más la brecha de desigualdad que nos separa también dentro de nuestro país a determinadas provincias con respecto a otras. ¿Van a entregar más mascarillas o cómo va la cosa? Bueno, estamos todavía entregando mascarillas, ¿no? Es decir, bueno, que soy Lucía, es que no he dicho nada. Sí, te he escuchado, te reconocí la voz. A ver, que nosotros seguimos teniendo acopio de mascarillas, sabéis que compramos prácticamente 200.000, ¿no? Números redondos entre las infantiles y las de mayores, y todavía a día de hoy la policía local está haciendo entrega, ¿no? De forma personalizada las mascarillas a quien sale, ¿no? A ver, no tenemos una previsión de generar otro reparto masivo a la población, no más allá de lo que ya hemos hecho, pero sí que tenemos, ¿no? una disposición de material para poder seguir ir abasteciendo a la ciudadanía en función de la evolución de la desescalada, ¿no? También ahí, ¿no? No es la primera vez que lo digo también, ¿no? Tenemos que intentar poner también que una de las premisas para que se produzca la desescalada es que las comunidades autónomas tienen que también trasladar los materiales de protección masivos a la ciudadanía, adecuados a la evolución en cada momento, ¿no? Esperemos que en el paso a la fase 1 también la comunidad autónoma, como están haciendo Madrid y Murcia, otras muchas, ponga encima de la mesa los recursos materiales de protección para la ciudadanía, ¿no? Y que no tengamos que ser siempre los gobiernos locales, los ayuntamientos, los que tengamos, la Diputación en este caso también, los que tengamos que hacer el coste o sufragar, ¿no? El coste económico de esa protección, ¿no? De material. Pero bueno, vamos a ver cómo rueda. Nos pregunta Sonia de COPE cómo valoras el comportamiento de la ciudadanía en las distintas salidas de la desescalada. Bueno, yo creo que en líneas generales, ¿no? Y lógicamente que es lo que tenemos que intentar. Creo que la respuesta en todo momento de la ciudadanía ha sido ejemplar, ¿no? Siempre está la excepción que viene a confirmar la regla, ¿no? Y bueno, pues digamos las conductas personales y responsables que puede tener una persona en cada momento, pero que son tan reducidas que no pueden ser la norma a aplicar, ¿no? Es verdad que ahora, bueno, pues lógicamente cada vez que uno comete un error se magnifica porque es mucho más noticiable y es más fácil de vender a través incluso de las redes sociales, pues que hace que no incumple la norma y eso hace que se pueda conocer de una forma mucho mayoritaria, mucho más masiva, ¿no? De forma mayoritaria. Pero en líneas generales creo que la respuesta de la sociedad soriana está siendo ejemplar, ¿no? Y yo quiero recordar una cuestión, ¿no? Es que aquí nos ha azotado más fuerte que nunca, ¿no? Y más fuerte que en otros territorios, ¿no? Y eso también ha generado una tensión en la propia sociedad, ¿no? Y ante esa tensión la respuesta ha sido precisamente la de la contención, la de la responsabilidad y la de que eso que nosotros apelábamos los primeros días, ¿no? La responsabilidad individual de cada uno haya sido la máxima con la que el 99,9%, ¿no? de la sociedad soriana, y no hablo solo de la capital, hablo también de la provincia, ha pasado, ¿no? Está pasando lamentablemente estos difíciles tiempos en los que nos ha tocado lidiar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es absolutamente impecable, ¿no? El esfuerzo y la responsabilidad que está demostrando toda la sociedad.
Carlos, se ve cada vez menos policía por la calle. Yo creo que hay un cierto relajamiento, y no porque multen, sino porque intimidan. Y yo veo cada vez menos, sinceramente. Pues hay más, porque hemos metido refuerzos, porque precisamente lo que hemos puesto encima de la mesa en el trabajo ordinario de la policía local es que cuando las medidas de confinamiento eran mucho más estrictas, pusimos los refuerzos de forma inicialmente, ¿no? Los primeros días, pues pensando pues una contención, ¿no? Que la ciudadanía no asumiera la magnitud del problema desde el minuto uno y se produjera cierta relajación en el confinamiento domiciliario. A los pocos días o a las pocas horas vimos que lógicamente la ciudadanía había asumido su responsabilidad desde el minuto uno y por tanto el confinamiento era más que estricto, ¿no? Y que todo el mundo lo hacía, con lo cual retiramos el refuerzo que habíamos planteado y esta misma semana hemos vuelto a recuperar esos refuerzos para que la presencia policial, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, son mucho más importantes, ¿no? Es verdad que puede ser muy menos llamativo porque no tenemos las unidades del Ejército colaborando en ese apoyo, ¿no? Pero en cuanto a personal, al menos de Policía Municipal, de Policía Local y de Policía Nacional, en coordinación tenemos un refuerzo con incremento incluso de los turnos, ¿no? Así que bueno, pues yo es que tampoco puedo decirte si salgo o no salgo mucho, no veo, ¿no? Pero la realidad, al menos sobre papel, ¿no? Sobre los documentos que tenemos es eso, ¿no? Y son ellos, ¿no? Los que realmente están pisando la calle y que nos están trasladando esa ejemplaridad en el comportamiento de la ciudadanía, ¿no? Como digo, de forma general y masiva. Nos pregunta Sonia de COPE por la posibilidad propuesta de los hosteleros de ser más flexibles con el espacio de terrazas y veladores. Bueno, estamos trabajando codo con ellos, ¿no? Tanto con la Federación de Comercio como la Asociación de Hostelería y Turismo, con reuniones y conversaciones pues prácticamente diarias, ¿no? En el que estamos no solamente escuchando las propuestas coherentes que nos ponen encima de la mesa, sino para que también entiendan y nos escuchen a nosotros cuáles pueden ser nuestros condicionantes y sobre todo cuál es la voluntad, ¿no? de intentar flexibilizar hasta el máximo, ¿no? Las condiciones para que puedan recuperar la actividad económica lo antes posible y con el mayor apoyo posible, ¿no? Y en ese sentido, con el punto de las terrazas, con la posibilidad de la ampliación de las terrazas o la flexibilización en cuanto a los espacios, va a ser una de las máximas que se pongan encima de la mesa y que hemos puesto ya encima de la mesa y que están trabajándose, ¿no? Como digo, codo con ellos estamos trabajando, igual que con la Cámara de Comercio, igual con la Federación de Empresarios, igual con la UGT y Comisiones Obreras. Bueno, vamos a intentar poner encima de la mesa todos los recursos, ¿no? Materiales, económicos y humanos que sean posibles para que la normalidad sea recuperada de la forma más rápida posible. Pero también hemos hablado con ellos, ¿no? Aquí esto va de fase a fase, ¿no? Es decir, la recuperación también de la actividad de la hostelería va ligada a la actividad económica y a la recuperación de la vida normal, ¿no? Y si no hay paso de la fase 0 a la fase 1 y de la 1 a la 2, mal podemos hacerlo, ¿no? Así que lamentablemente todavía estamos en lo que son el trabajo y sobre las líneas de acción o de actuación para poderlas llevar a cabo en este futuro próximo. Carlos, soy Sergio de Soria Noticias. Te quería preguntar... No te he oído. No. Sergio de Soria Noticias. Te quería preguntar, das por hecho que hasta dentro de 2 semanas, es que no sabemos exactamente cómo fue la reunión del Ministerio ayer, que el posible pase a la fase 1 de Soria, por lo menos hasta dentro de 15 días, nada. Bueno, lo he preguntado hoy en el CECOPI, ¿vale? Le he dicho que si no se podía plantear un punto intermedio, ¿no? Es decir, pongamos, a ver, los datos, digamos, de evolución de la enfermedad en territorio, en la provincia de Soria, creo que hoy por hoy empiezan a ser claramente positivos, ¿no? Con una hospitalización más que moderada, con tan solo 2 nuevos casos y de ingresados ya en el hospital, con 8 camas UCI ocupadas con enfermos COVID. Es decir, bueno, pues yo creo que tenemos la evolución de la pandemia, significa que el confinamiento está dando lógicamente sus resultados y por tanto hay una contención importante de lo que es la contagio de la enfermedad, ¿no? Que eso es una de las premisas básicas como para poder pasar de fase a fase, ¿no? La segunda, la que insisto permanentemente, ¿no? La respuesta sanitaria que seas capaz de dar en los 3 ámbitos, primario, hospitalario y epidemiológico, ¿vale? De eso dependerá que podamos pasar de fase a fase.
Por eso mi insistencia en conocer el plan de contingencia que pone en marcha la Junta de Castilla y León. ¿Que pone en marcha? ¿Se ha cortado? Está. ¿No? El plan de contingencia que pone en marcha Castilla y León y que tiene que contemplar necesariamente los refuerzos en el servicio epidemiológico, los refuerzos en personal, equipamiento y material técnico en primaria y en hospitalaria. Y con eso saber si somos capaces de avanzar el traspaso de fase a fase con garantías suficientes con respecto a la prioridad básica, que es la salvaguarda de la salud pública. ¿Vale? En ese sentido, lo que he puesto encima de la mesa es obligado, ¿no? La pregunta ¿es obligado permanecer durante 15 días más o puede haber una evaluación intermedia? La respuesta que se me ha dado por parte del gerente es que pudiera haber una evaluación intermedia con carácter semanal. Pues necesitamos poner encima de la mesa y conocer, al menos aquellos que estamos en la dirección de CECOPI, qué medidas se están adoptando, ¿no?, para tener ese refuerzo sanitario, ¿no? Y eso es lo que todavía no tenemos, ¿no? Y eso es lo que estoy reclamando y reivindicando cada vez que puedo, ¿no? Nos pregunta Elena de la 8 que a las carencias de personal sanitario se suma la falta de un gran número de médicos en ciertas especialidades. Si nosotros vamos a exigir que se creen incentivos para que los profesionales vengan a Soria. A ver, pero tenemos que diferenciar los tres estados, ¿no? Pero, lógicamente la respuesta tiene que ser un sí, ¿no? Pero tenemos que diferenciar los tres estados, ¿no? Es decir, tenemos que intentar plantear medidas en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. En el corto plazo para poder salir en la desescalada en igualdad de condiciones de salvaguarda de la salud pública y en igualdad de condiciones para la recuperación de la actividad económica que el resto de los territorios. Y para eso necesitamos refuerzos. Y no solamente lo tenemos que atender al personal sanitario, ¿no? ¿Verdad? Por eso hablo yo de recursos humanos, que es personal, recursos técnicos y recursos materiales, en primaria, en hospitalaria y en epidemiológica, porque creo que es lo único que no se puede resumir única y exclusivamente en personal sanitario, ¿vale? Y porque así lo recoge el propio documento de desescalada. Y eso tenemos que ponerlo encima de la mesa para ser capaces de generar un documento que pueda dar respuesta a posibles futuros brotes en un corto plazo, ¿no? Pero, lógicamente, en el medio y largo plazo, lo que se ha visto de la gestión de la pandemia son las grandes carencias que tiene nuestro sistema sanitario actual. En especialización, en unidad de atención y que algunos llevamos demandando muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, si tiráis de hemeroteca, de la misma forma que hemos tirado esta mañana nosotros y hemos recordado, ¿no?, que allá por el 2012, en octubre del 2012, se hizo la renuncia a la firma del contrato de la segunda fase del hospital, que hoy por hoy estamos ejecutando tarde, ¿no?, y que se ha visto que era absolutamente necesario, pues tenemos que poner también encima de la mesa es que tiene que comenzarse y acabarse la segunda fase del hospital de forma inmediata, pero que en paralelo tiene que reforzarse también la atención primaria. Y todos recordáis que en octubre del 2007 este ayuntamiento en pleno cedió una parcela para la construcción del Centro de Salud Soria Norte. Y también hemos visto que para hacer frente a esta pandemia es básico el refuerzo de la atención primaria. Pues eso hay que ponerlo. A lo mejor no tenemos que ponerlo en el corto plazo, es decir, en 15 días, pero tenemos que trabajar en medidas de medio y de largo plazo. Porque lo que sí que se ha visto claramente es que hay un frágil sistema sanitario, una frágil atención sanitaria a nuestra ciudadanía en la provincia de Soria, también en la provincia de Segovia, pero en la provincia de Soria de una forma también muy dramática. Por tanto, lo que tenemos que poner encima de la mesa es la necesidad de políticas de inversión pública en materias sanitarias y educativas. Y eso implica infraestructuras, personal sanitario, equipamientos tecnológico médico y material sanitario, ¿no? Porque lamentablemente los datos lo corroboran, ¿no? El otro día escuchaba, ¿no?, también analizando los datos de incidencia sobre las bajas, ¿no?, de nuestro personal sanitario. Pues estábamos también por encima de la media en cuanto a personal sanitario contagiado. Eso también significa que ha habido una escasa protección de nuestros profesionales sanitarios, que han estado los que están en primera línea de frente, la infantería, para poder hacer frente a todo esto. Y lamentablemente se han expuesto los que más. Y hay que agradecérselo, pero no podemos volver a pasar por ello. Y por tanto lo que tenemos que hacer es, como digo, ¿no?, refuerzo de materiales, refuerzo de equipamiento y refuerzo de personal sanitario en tres aspectos: primaria, hospitalaria y epidemiológica.